Bueno, pues estamos hoy, domingo 19 de julio, conmemorando el 142 aniversario del Manifiesto de los Federales Andaluces, que se leyó aquí, en Despeñaperros, frontera inexpugnable, según rezaba el manifiesto, de Andalucía y los derechos del pueblo trabajador andaluz. Hoy, en esta conmemoración, lo primero que vamos a hacer va a ser leer aquel manifiesto que hace 142 años los federales andaluces, los responsables de la revolución cantonal abortada por la Primera República Española y por el centralismo español, pues los responsables de aquella revolución que intentó poner una Andalucía en pie en la que el poder estuviera construido de abajo arriba y no, perdón, de abajo arriba y no de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con la lectura del manifiesto de los federales. Manifiesto de los Federales de Andalucía. Federales de Andalucía, los traidores de la República, unidos a los traidores de Amadeo, los apóstatas de la Revolución de Septiembre, a los apóstatas y traidores de todas las situaciones y de todos los partidos, a los merodeadores políticos, a los explotadores y verdugos del pueblo, a los radicales, en fin, han constituido un gobierno más conservador, más reaccionario, más centralizador, más adversario de las reformas administrativas y económicas que el anterior gobierno. La Asamblea Constituyente ha consumado por segunda vez la abdicación más vergonzosa de su soberanía. Ha investido al presidente Salmerón de las mismas facultades discrecionales conferidas al expresidente Pi. La traición no puede ser más evidente ni más tangible. Es la traición del 23 de abril y del 11 de junio ingerida en el gobierno para matar la República. Los poderes que la Asamblea ha recibido del pueblo son intransferibles, porque la soberanía del derecho es irrenunciable e ilegislable, y la soberanía del derecho personificada en la soberanía del pueblo ha sido delegada en la Asamblea. Desde el momento, pues, en que los diputados de esta Asamblea delegan a su vez en un hombre cualquiera estos poderes que han recibido sin cláusula de sustitución, abdican en él su derecho, faltan a su mandato, sometiendo al capricho de este hombre un derecho superior a la misma Asamblea y al Gobierno. Este derecho, que es irrenunciable e ilegislable, estos poderes que son intransferibles. De aquí que la Asamblea ha renunciado a su soberanía, ha claudicado, ha perdido la cualidad de legisladora, ha dejado de ser constituyente. Todo cuanto de ella emane es ilegal, es facioso, no tiene razón de ser. Hay más. Esta Asamblea, al constituirse, proclamó solemnemente la República Federal, y esta forma de gobierno lleva en sí la inmediata formación de los Estados confederados y el planteamiento por esto de las reformas administrativas y económicas que crean convenientes. Ahora bien, si el pueblo tiene el inconcurso derecho de reivindicación, revocando los poderes conferidos a los diputados, si estos han abusado de ellos, ora delegándolo, ora transfiriéndolo, ¿cómo, con qué derecho pretende la Asamblea y el Gobierno sobreponerse a la soberanía del pueblo? ¿Con qué derecho el Gobierno y la Asamblea concentran fuerzas en Madrid y Andalucía, formando cuerpos de ejército para batir a los republicanos? Si el pueblo soberano quiere ejercer su soberanía, ¿cómo, con qué derecho esta Asamblea y este Gobierno se oponen a la inmediata constitución de los Estados y la consiguiente proclamación de su independencia administrativa y económica? Ah, no, republicanos federales. La Asamblea Constituyente no tiene razón de ser. El gobierno que de ella emane, sin el concurso de los diputados de la minoría que defienden la soberanía de los Estados, es ilegal y facioso. Tal es la doctrina del derecho republicano puro. Tal es la filosofía de la soberanía del derecho. Federales de Andalucía, se haya constituido el cantón murciano con sus diputados al frente y el bravo general Contreras. Se han adherido las fuerzas militares de mar y tierra en la plaza de Cartagena, dispuestas a defender su soberanía en unión con el pueblo y los voluntarios de la República. Castilla la Vieja con su provincia ha levantado la misma bandera. Castilla la Nueva ha formado un comité de salud pública. Interino se constituye compuesto de diputados generales y personas notables del partido. Aragón, Cataluña, Valencia, La Mancha han manifestado al gobierno su irrevocable propósito de verificarlo. Cádiz, Málaga y Sevilla se rigen por su propia autonomía. Córdoba está constituyéndose con los diputados de su provincia, las fuerzas militares del general Ripoll y los voluntarios de la mayor parte de los pueblos. En Despeñaperros, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló ayer por las fuerzas federales que mandan los que suscriben la bandera de la independencia del Estado andaluz. Terminemos pues nuestra obra, completemos la regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la independencia. Formemos nuestro ejército federal, constituyamos nuestros cantones, elijamos nuestra asamblea y bien pronto desaparecerá el carlismo y caerá para no levantarse más la reacción hipócrita y traidora, germen latente de nuestras discordias,
de nuestro empobrecimiento y de nuestro malestar. Federales de Andalucía, unión íntima, unión fraternal entre todos nosotros. Se constituyen los cantones del Estado andaluz, fórmense los comités de salud pública como en Madrid y demás provincias. No reconozcamos otra autoridad que la de nuestros cantones. Y todo el que se oponga a esta obra patriótica que encierra la salvación será considerado como traidor, aunque se llame republicano. Concluyamos con todas las palabras de la Menaí. Todos tenemos el mismo pensamiento, tengamos todos el mismo corazón. Salvémonos o muramos juntos. ¡Viva la soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la República Federal con todas sus reformas sociales! ¡Viva! Bueno, decíamos, vamos a dar lectura ahora al comunicado de Nación Andaluza a propósito de este día. Hace 142 años, 21 de julio de 1873, representantes de los diversos cantones andaluces, levantados en armas contra la reacción y por la libertad enarbolando la bandera roja de la Revolución Social, se trasladaron hasta un lugar tan simbólico como la frontera natural entre Andalucía y Castilla para proclamar solemnemente la independencia. Declaración que exponía sus porqués como herramienta de transformación social. Terminemos pues nuestra obra, completemos la regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la independencia, y cuyas pretensiones y metas libertadoras, tanto políticas como sociales, quedaron rubricadas con la exclamación con la que concluye la declaración: ¡Viva la soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía! Se levantan contra los apóstatas y traidores de todas las situaciones y de todos los partidos, los merodeadores políticos, los explotadores y verdugos del pueblo, la reacción hipócrita y traidora, germen latente de nuestra discordia, de nuestro empobrecimiento, de nuestro malestar, contra el secuestro de su soberanía a los pueblos trabajadores sometidos al Estado español. Si el pueblo soberano quiere ejercer su soberanía, ¿cómo, con qué derecho esta Asamblea, el Congreso y este Gobierno, el Gobierno estatal, se oponen a la inmediata constitución de los Estados y a la consiguiente proclamación de su independencia administrativa y económica? Se preguntaban entonces. Pero sabemos que donde hay opresión, como es el caso del pueblo andaluz, siempre habrá resistencia. Tras ser derrotados, aquellos cantonalistas, 10 años después, logran reunirse en Antequera y elaborar la Constitución andaluza, plasmando allí su ideario. Ya en su primer artículo afirma que Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior. Una Andalucía soberana cuya finalidad es procurar el bienestar general, realizar el derecho humano, amparar los derechos sociales, cumplir la justicia, acelerar el progreso y desarrollos comunes, así como preparar el advenimiento de la verdadera igualdad social, mediante la independencia económica del pueblo. Aquellos ideales fueron asumidos como propios por el andalucismo histórico, transcribiendo en el Manifiesto de la Nacionalidad. Queremos hacer efectiva la prescripción del artículo 1 de la Constitución andaluza. Blas Infante los convirtió en su meta y en la del andalucismo. Nosotros aspirábamos y aspiremos y seguimos aspirando a la elaboración de un Estado libre en Andalucía, escribió. Hoy, 142 años después, la situación por la que atraviesa Andalucía es similar o equivalente a la de entonces. En algunos aspectos incluso aún peor. Aún permanecen los apóstatas y traidores de todas las situaciones y de todos los partidos, los merodeadores políticos, los explotadores y verdugos del pueblo, como no, y la reacción hipócrita y traidora. La misma explotación capitalista, carencia de libertad colectiva y poder popular. Hoy el pueblo trabajador andaluz permanece sin capacidad de oposición ni armas de respuesta a las múltiples agresiones sociales, laborales, etcétera, que sufre a diario. Y esa arma es la posesión íntegra del poder político y económico, de nuestra soberanía como pueblo, frente a una burguesía andaluza que prefiere sostener a España como Estado opresor ante el pavor que le produce la posibilidad de tener que enfrentarse por sí misma al pueblo trabajador andaluz organizado. La recuperación de nuestra soberanía no puede constituir la consecuencia de otro proyecto, ni el final de ninguna otra meta, sino la herramienta previa a dotarnos para hacer factibles otros proyectos y otras metas que como andaluces nos planteemos. Tan solo un ingenuo esperaría que le diera la libertad a aquel que se beneficia de su esclavitud. Sin soberanía seguiremos siendo pueblo trabajador dependiente, oprimido y explotado. Sin la previa soberanía no hay cambio. Negarnos la soberanía, priorizar otros objetivos, subordinarla a otros proyectos o condicionarla a su elección, impedir una democracia real, una autonomía auténtica y una economía social es lo que supone. Sin poder popular andaluz que la instituya, controle y dirija, nunca la habrá. Priorizar la soberanía es priorizar lo social. Por todo ello, al igual que aquellos revolucionarios andaluces, los militantes y simpatizantes de la izquierda independentista andaluza como continuadores del movimiento contemporáneo de liberación global, individual, social, feminista, económico, nacional, representado por la revolución cantonalista, el andalucismo histórico y Blas Infante, hoy y aquí declaramos que nosotros tampoco cejaremos en el combate por una Andalucía soberana, constituida en democracia republicana, por una república andaluza de trabajadores, por un pueblo trabajador andaluz, dueño de ese Estado andaluz soberano, administrativo
simbólico lugar como este, como Sierra Morena, frontera natural de nuestro país andaluz, hacemos un llamamiento a la unidad de acción a los andalucistas y revolucionarios andaluces coherentes y consecuentes, a mantener juntos la briega por la liberación de nuestra tierra y de nuestro pueblo hasta alcanzarla, a construir a tal fin una unidad popular andaluza y por tanto de ámbito de elaboración e intervención andaluz. Una unidad de hombres y mujeres andaluzas, trabajadores andaluces, colectivos andaluces, estrategia andaluza y metas andaluzas. El proceso de liberación social y nacional de Andalucía o es andaluz o no será. Llamamos a la unidad popular en torno a 3 objetivos mínimos y renunciables que hagan factible impulsar el proceso y el establecimiento del Estado andaluz. Ruptura democrática con el régimen neofranquista y el desmantelamiento de todas sus instituciones. El reconocimiento y la recuperación inmediata e incondicional de la soberanía popular y nacional andaluza. Y el inicio de un periodo constituyente propio, donde el pueblo trabajador andaluz en el ejercicio de su soberanía pueda decidir libremente su futuro, lo que quieren ser y cómo serlo. Llamamos a la unidad con las mismas palabras con las que lo hicieron aquellos revolucionarios cantonalistas. Si todos tenemos el mismo pensamiento, tengamos todos el mismo corazón. Hoy, como hace 142 años, viva la soberanía administrativa del Estado de Andalucía. ¡Viva! ¡Viva la República Andaluza de Trabajadores! ¡Viva! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva!